El primer ejemplar jamás publicado de The X-Men narraba la llegada a la escuela de Charles Xavier para jóvenes talentos de la quinta alumna de la promoción de mutantes de 1963. Su nombre era Jean Grey, una joven utilizada por Stan Lee y Jack Kirby como puente de entrada para el lector hacia esta curiosa mansión del condado de Westchester y sus extraordinarios inquilinos. Rápidamente la pelirroja llamó la atención de la mayoría de sus nuevos compañeros, de todos excepto del tímido Scott Summers, Cíclope. Al poco tiempo descubrió que todos los demás chavales también tenían habilidades especiales, pero los suyos eran muy diferentes. Warren tenía alas, Hank los portentos de un simio, Bobby se hacía de hielo y Scott lanzaba rayos por los ojos, pero sus cualidades iban mucho más allá de lo físico. La evolución le había dotado con telepatía, al igual que el Profesor X, incluso con mayores capacidades. Aunque su juventud y desconocimiento la hacían inexperta en telequinesis, sumándole esto a la irrevocable realidad de lo que suponía ser una superheroína a principios de los años 60, la apodada como Chica Maravillosa era habitualmente representada en las portadas como damisela en apuros o simplemente para hacer bulto detrás del centro de atención de la acción o directamente para empujar la silla de ruedas de Charles. Con el paso de los ejemplares de una serie por aquel entonces muy poco conocida, los distintos integrantes de la Patrulla X intentaban ser desarrollados por la larga lista de autores que buscaban revitalizar el título como fuera. Roy Thomas intentó dar algunos pasos hacia adelante con Jean a raíz de su cada vez más estrecha relación con Scott, interrumpiéndola cuando la chica se marchó a la universidad, etapa en la que su construcción como personaje comenzó a ganar enteros. Y tras la desaparición del Profesor X, los autores parecían querer hacer de la Chica Maravillosa la heroína más poderosa del grupo por sus capacidades, pero nunca terminaban de atreverse a explotar todo su potencial. Una década después de la fundación de los X-Men, la serie había sido cancelada, y ya en 1975, tras el relanzamiento de la colección, junto a una nueva alineación de mutantes, Jean y sus antiguos compañeros volvieron a ocupar un espacio en el cada vez más vasto universo Marvel. De entre todos los integrantes de la Patrulla X original, los planes editoriales solo contaban con Cíclope, pero un joven escritor llamado Chris Claremont tenía otras intenciones. En una legendaria historia en la que los mutantes fueron secuestrados y llevados al espacio por centinelas, el regreso a casa de los alumnos de Charles se había complicado. Una potente tormenta cósmica llameante comenzó a azotar la nave tripulada por los héroes, y Jean, en un impulso de grandeza, decidió salvar a sus amigos creando un campo telequinético alrededor del vehículo. A la llegada a la atmósfera, la radiación ya había entrado por cada poro de la pálida piel de la Chica Maravillosa, pero los X-Men estaban a salvo, pues la nave acababa de chocar en el agua. Solo ella estaba dentro cuando la nave se hundió, mas de pronto Cíclope contempla agónico como una figura emerge, renace como un fénix. El suceso de muerte y resurrección de Jean Grey marcó un antes y un después en el título mutante. A partir de aquella destellante revelación de un nuevo alias para la telépata, se desencadenaría un ambicioso ciclo argumental en torno a esta poderosa mujer X pelirroja y la entidad cósmica más poderosa del cosmos. Los eventos que desembocaron de aquel regreso del Averno se conocen como la saga de Fénix Oscura, la aventura más épica de los X-Men. Antes de empezar, te recordamos que si aún no has leído esta legendaria epopeya mutante y te interesa hacerlo, tienes la oportunidad de adquirir tu ejemplar a través del enlace en la descripción de Generación X o visitando sus tiendas. Actualmente Panini recopila esta etapa en dos formatos, en un más que económico Marvel Must Have, perfecto para aquellas personas que únicamente desean hacerse con la historia de Fénix Oscura, y en una descomunal edición ómnibus de la Patrulla X, con más de 900 páginas de gloria ochentera. También dispones de cualquier otro título de los X-Men y derivados, con los que al adquirirnos ayudas a que este canal continúe en expansión. Ahora estad muy atentos, pues ni siquiera nosotros conocemos el poder total del Fénix. Años antes habría parecido imposible, pero el título de The Uncanny X-Men se había convertido en el más popular del mundo del cómic. La fiebre mutante de las viñetas se había cimentado en una grandilocuente puesta en escena por parte de Dave Cockrum y una sensacional dirección argumental obra de Chris Claremont.
En pleno esplendor de los hijos del átomo, Cockrum cedió los lápides a John Byrne, y durante esta transición el grupo liderado por Cíclope se hallaba envuelto, tras la desesperada súplica de ayuda de la princesa Lilandra, en un gran conflicto cósmico contra el imperio Shi'ar. El emperador Dekkan estaba a punto de destruir el tejido de la existencia, pero de pronto la entidad que hizo renacer a Jin volvió a despertar en ella para evitar el fatídico destino del infinito. Un infinito que comenzaría a temer el inconmensurable poder del Fénix, que nuestra chica parecía tener controlado gracias a su fortaleza mental. Ahora Claremont y Byrne tenían que tomar una decisión: o permitir crecer al personaje y por ende sus capacidades, o quitársela de en medio por miedo a que su poder sea un deus ex machina constante en la colección. Paulatinamente, Scott comenzaría a notar un cambio en Jin. Seguía siendo su dulce, inteligente y empática compañera de vida, pero ahora se mostraba mucho más segura de sí misma y con mucha más determinación en el campo de batalla. Ahora había dos mujeres de gran poder y carácter en el equipo, pero la mismísima tormenta parecía verse eclipsada por el resplandor del Fénix. Era como si, por un lado, la Jin de siempre y una fuerza de la naturaleza formasen parte del equipo en un único cuerpo, y Magneto fue testigo de ello cuando contempló frente a él la magnificencia del batido de las alas de fuego. Realmente parecía no haber rival para Jin, y sin duda esto suponía un gran problema para los autores, pero Chris y John eran unos grandes narradores y pronto dieron con la solución. Sí, al comienzo de la historia de la serie, uno de los hándicaps de la chica maravillosa era que sus talentos provenían de la mente y que nadie supo explotarlos. Era momento de volver a hacer uso de ese recurso para, de alguna manera, equilibrar el poder de Jin al de sus adversarios. Había llegado el momento de combatir al fuego con fuego, o en este caso, con hielo. A partir del ejemplar 125, la mente comenzaría a jugarle malas pasadas a Ginny. En medio de sus aventuras con sus amigos, parecía verse transportada unos 200 años al pasado, como si su alma se adueñara de alguna antigua antepasada suya enamorada del enigmático caballero Jason Wingard. Todas esas idílicas visiones se ven interrumpidas por un hombre cuyo sombrero tricornio oculta mediante sombras sus ojos. Unos ojos tapados en el presente por el visor de Cíclope, la única persona que parece poder calmar a esta fuerza de la naturaleza en la que se ha convertido Jin. La pareja viaja junto al rondador nocturno a las calles de la Gran Manzana para descubrir a un nuevo mutante detectado por Cerebro, la máquina del Profesor X, con el que Scott ha discutido por enésima vez poco antes sobre cómo se debe liderar la Patrulla X. El resto del equipo ha viajado a las afueras de Chicago para intentar descubrir otro mutante. Su nombre es Kitty Pryde, una adolescente que apenas está comenzando a descubrir sus dones, que a priori constan de tener la capacidad de hacerse intangible. Al llegar a la localización exacta que les dio el profesor, la casa de Kitty, los mutis se cruzan con una atractiva rubia, la señorita Emma Frost, que viene de hablar con los padres del adolescente. Paralelamente, el grupo de Nueva York llega a una discoteca en la que el subconsciente de Jin la hace volver a este sugerente pasado, perdiéndose en la pista de baile. En el tiempo pretérito es encontrada de nuevo por Wingard, quien le revela un nuevo atuendo para ella y una nueva identidad, la Reina Negra. Después ambos se miran y se acercan cada segundo más y más, hasta que sus labios se encuentran. En ese instante Jin parece volver a la realidad y frente a Scott sigue besando a un Wingard ahora habitante en el mismo plano existencial. En ese instante cegadoras luces invaden la sala para revelar a Dazzler, la mutante cantante a la que estaban buscando. Ahora el rondador nocturno en el coche recibe un mensaje de la mismísima Kitty. La Patrulla X ha sido atacada y secuestrada por unos malhechores comandados por la enigmática señorita Frost, y a la vez que la advertencia llega hasta Kurt Wagner, otros aliados de la Reina Blanca irrumpen en la fiesta para intentar apresar a la pareja del equipo original. Pero Fénix es mucha Fénix y logra poner a Scott, Kurt y Dazzler a salvo. Luego marchan raudos a Chicago en el coche y junto a un callejón los faros reflejan la sombra de este misterioso Jason Wingard, solo que Cíclope reconoce en ella la silueta de otro hombre. Aún de noche en Chicago, el conductor de otro vehículo de los secuestradores choca al contemplar la imponente imagen del Fénix plantada frente a una asustadiza Kitty Pryde para protegerla. Scott llega corriendo detrás de su querida Jin, pero nota en ella una frialdad insólita. Cuando el peligro ya ha pasado, la propia Grey habla con Kitty para intentar sacar algo en claro y de la mente de uno de los inconscientes esbirros termina de conocer toda la historia. Existe un selecto club de la élite del país conocido como el Club Fuego Infernal, los cuales
mutantes intentan apoderarse del mundo. Emma Frost, su reina blanca, es una hábil telépata mutante que comparte mesa con un hombre cuyo semblante vuelve a retraer a Jean al pasado. Y de nuevo, solo la voz de Scott la devuelve al mundo real. El líder del equipo aborda una ofensiva de infiltración mediante el control, como un títere de uno de los esbirros del club por parte de Jean. Mientras una parte del grupo lidera a los demás, Jean acorrala física y mentalmente a Emma Frost. La contienda debería ser un choque de titanes, pero ante los ojos de una tormenta ya libre, el resultado es tan hermoso como terrible. Nadie es rival para la Fuerza Fénix. Nadie es rival para Jean Grey, cada vez más y más consciente de su poder. Los X-Men han sido liberados de las garras de Emma, pero el Club Fuego Infernal sigue obrando en las sombras. Antes del próximo golpe, Cíclope esconde a los mutantes en los dominios del Ángel, con quien se muestra preocupado sobre el nuevo carácter de Jean. Al poco después, en la intimidad, la del Cabello de Fuego muestra a Scott cómo sus nuevos dones pueden hacer sus vidas mucho más sencillas. Incluso puede hacer que dos amantes que nunca se han mirado fijamente a los ojos por miedo a que uno se quede sin ellos, se pierda en la mirada del otro, antes de fundir, tal vez por última vez, sus cuerpos frente al atardecer. Una semana después, Charles y Scott planean el ataque al inquietante club. Infiltrados en el salón principal, los líderes restantes, Shaw, Lillian Pierce y Wingard, descubren que Jean ha entrado en la logia. Es el momento de pasar a la siguiente fase del plan. En pleno baile, Jean es arrebatada de los brazos de Scott por su antiguo pretendiente, que se la lleva al piso de arriba. Pero ahora Jason ha cambiado de forma y Cíclope lo ve todo claro. Es el villano Mente Maestra, miembro original de los mutantes diabólicos, aliado con Emma para dominar el poder de Jean. Entonces nuestro héroe entra rápido a la misma sala que ellos, pero es arrollado por la Fuerza Fénix. Mente Maestra ha terminado de seducir mentalmente a Jean, convirtiéndola en la nueva figura del Club Fuego Infernal, la Reina Negra, y a la vez el resto del equipo ha sido retenido de nuevo, todos excepto Lobezno, al que le tocará hacer la guerra por su cuenta. Por suerte para sus amigos, Logan es el mejor en eso, pero debe darse prisa, pues los líderes del club están intentando que Fénix se despegue de su faceta humana destruyendo a sus amigos, a su familia. Las poco éticas escaramuzas de Lobezno le hacen llegar justo a tiempo a la sala donde están todos los protagonistas. Cíclope logra hacer entrar en razón a su pareja mediante el vínculo mental creado por ella años atrás. Los X-Men se han liberado. El club es ahora un campo de batalla. Las autoridades informan entonces a los Vengadores, donde, por suerte, el erudito bestia, antiguo Hombre X, está de guardia. Hank McCoy decide ir a auxiliar a sus viejos camaradas, aunque no necesitarán ninguna ayuda, pues el Fénix, ahora totalmente desatado gracias a la manipulación de Mente Maestra, se hará cargo de este propio libertador. Aquel que quería poder es obsequiado con lo que pidió. Jean no cede y le deja completamente frito. La Patrulla X sale del edificio y entra rápidamente a una de sus aeronaves. Creen que el peligro ha pasado, pero ahora el peligro es uno de ellos. La nave explota sobre Central Park, justo después de que una voz de ultratumba clame: Soy el fuego, soy la vida encarnada, ahora y para siempre. ¡Soy Fénix! Los héroes caen al parque en esta violenta noche de chubascos y como pueden sobreviven a la omnipotente Jean, que parece aburrirse del combate. El Fénix siente que su destino está en las estrellas y por lo tanto decide viajar hacia ellas. El cosmos al completo tiembla con el rugir de la ambiente entidad llameante, pero no es un hambre de subsistencia como el del devorador de mundos, Galactus, sino que es casi una manifestación de su insaciable libido por energía cósmica. Llevada por la agonía del placer, Fénix se transporta a otra galaxia y encuentra una estrella. Al introducirse en ella comienza a absorber toda su radiación, hasta que hace implosionar el astro y con él a un planeta habitado por miles de millones de seres cercanos. Una gran nave imperial Shi'ar recibe señales de la anomalía y como último servicio a su mundo informan a la nueva Majestrix, Lilandra, antigua aliada de los Mutis y examante de Charles. La emperadora debe decidir entre salvar a su pueblo o a una mujer X. La elección parece fácil, pero su corazón piensa de otra manera. Mientras un consejo intergaláctico se reúne para estudiar la situación, Jean regresa al hogar de sus padres. Ella misma es consciente de lo mucho que ha cambiado, pero sus progenitores y su hermana aún así se lo recalcan. Pronto comienza a percibir la desconfianza, el miedo en su familia y decide huir de su casa antes de tomar otra decisión más drástica. Al emprender el vuelo, Kurt la sorprende aplicándole una banda reductora de sus poderes mentales ideada por Bestia, pero aquel cachivache no hace mucho más que enfadarla. Pelea uno a uno contra los hermanos, con el fiel color
Coloso, con su inseparable Tormenta, con su viejo amigo Hank y con el testarudo Lobezno, locamente enamorado de Jean. Él parece ser el único capaz de devolverle la humanidad por un momento que Jean suplica para que la mate antes de que el poder absoluto la termine de consumir, pero el momento de duda de Logan es suficiente para que Phoenix recuerde su estatus de diosa. Nadie puede hacer entrar en razón a un ser omnipotente, ni siquiera Cíclope, que apela desesperadamente al amor que siente por ella. Para un hombre de tan pocas palabras, bastante ha intentado ya Scott, y parece haber sido suficiente para distraerla, aunque sea un segundo, para que Charles, quien vive sin aceptar del todo que sus pupilos se han hecho mayores, combata mentalmente como jamás lo ha hecho. La propia Jean parece apoyar al profesor en la batalla hasta que juntos consiguen liberarla del mal. Jean, como si no lo hubiera visto en años, saluda a Scott. Todo parece en calma, pero súbitamente y frente a la familia Grey, los X-Men desaparecen. Los alumnos de Charles han sido teletransportados a una arena de los Shi'ar, donde la Magistrix Lilandra anuncia el destino de Jean. Phoenix debe ser destruida, pero el profesor X, en un instante de astucia, recurre a las leyes extraterrestres que la ahora emperadora le instruyó durante su idilio romántico. Así, la Patrulla X impone un duelo de honor, X-Men contra campeones de la galaxia. Quien gane decidirá el sino de Fénix Oscura. Lilandra, al regañadientes, acepta. Quiere salvar a su pueblo y a todos los del universo, pero no quiere hacerlo perdiendo a sus amigos mutantes. Para estos, las horas previas al combate son extremadamente largas. Algunos las aprovechan para descansar, otros para entrenar, y varios a darle vueltas a la cabeza. Pero todos coinciden en una cosa: hay un extraño sentimiento de nostalgia. Tal vez por si es la última vez que van a pelear codo con sus hermanos. Jean le sigue la corriente a la nostalgia y decide homenajear su propio pasado portando su atuendo de chica maravillosa, el alias con el que empezó su andadura con Scott y con el que la quiere culminar. Llega la hora, el lugar, el territorio de Uatu, el vigilante, en la luna. Al poco tiempo la patrulla es consciente de que no son rivales para los extraterrestres. Uno a uno nuestros héroes caen, y con cada caída recuerdan que basta con que uno de ellos quede en pie. Charles no puede seguir contemplando la pelea, Lilandra tampoco. Escondidos de su destino, Scott y Jean parecen estar despidiéndose. Son tantas las cosas que se quieren decir y tan mísero el tiempo que tienen para hacerlo que, simplemente, se toman mutuamente de la mano y salen de su escondite. Mientras libran su último asalto, recuerdan el día que se conocieron hace tanto tiempo. Recuerdan todo lo que ha acontecido desde entonces, todo lo bueno, todo lo malo, y sueñan con lo que podría haber sido. Durante toda esta borrasca de recuerdos, Scott ha caído. El Fénix se libera entonces una última vez para dar por concluido el conflicto, pero está incontrolable. Como pueden, los hombres X se hierguen para plantar cara a su amiga, quien ya no quiere pelear más. Por ello, frente a Scott, decide combatir a sí misma y acabar con la amenaza de la Fuerza Fénix. Desde la distancia, dos observadores de la eternidad, Uatu y el registrador, contemplan la escena. El relato cierra en palabras del vigilante recordando lo que fue Jean Grey, una mujer que vivió como una diosa, para la que fue más importante morir como un ser humano. Así concluye la mayor epopeya de la Patrulla X, con un cierre que sus autores no tenían previsto. Claremont y Byrne querían mantenerla con vida, pero prácticamente en un estado vegetativo. Fue el nuevo jefe editorial, Jim Shooter, quien los obligó a matarla. Esto sirvió de precedente para los lectores que habían contemplado como el personaje más importante durante meses en la serie y al que más desarrollo se le estaba dando sucumbió a la vida. Por lo tanto, no había héroe fuera de peligro. Las emociones que prometía The Uncanny X-Men las cumplía con creces. Era, sin duda alguna, el nuevo mejor cómic del mundo. La saga de Fénix Oscura constató la hegemonía mutante, una hegemonía que perduraría durante muchos años más.